Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrique Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con vectores. Los vectores d sub 1 y d sub 2 representan desplazamientos cuyas magnitudes son el d sub 1 tiene 5 centímetros y el vector d sub 2 su módulo es 2 centímetros. Vamos a responder cada una de estas interrogantes. Estos son los vectores. Tenemos el caso A, tenemos el caso B y el caso C. En el caso A, pues los vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido. En el caso B, los vectores tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Este vector de 1 va hacia el norte y este vector de 2 va hacia el sur. En el caso C, pues el vector de 1 va hacia el norte y de sub 2 tiene pues ya un ángulo que forma en la dirección sur un ángulo y en este caso sería hacia el este. Se dirige sureste con un ángulo que, bueno, no es importante indicarlo aquí. Ahora sí, con relación a todo esto, pues vamos a responder cada una de las interrogantes que se están planteando aquí. En este caso, vamos con lo primero. En la figura A, esta es la figura A que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta figura A? Pues en esta figura A lo que vamos a hacer será lo siguiente. Aquí voy a indicar pues cuál es la figura A para tener ese referente pues del que de lo que estoy indicando ahora. Sí, esta es la figura A. ¿Qué vamos a hacer con esta figura A? Pues vamos a trazar la resultante de estos vectores y vamos a determinar su magnitud. Por lo tanto, ¿cuál es esa resultante? Pues esa resultante sería, pues, aquí desde este punto a este punto está el vector de 1 y desde este punto que está aquí a este punto que está acá está el vector de 2. Tener en cuenta, pues, esos detallitos. Con todo lo voy a ubicar aquí. Este es el punto inicial, un poquito de mayor tamaño para que podamos distinguirlos. Aquí sería el punto inicial y aquí sería el punto final de D1 y aquí mismo nace D2 y termina acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer será lo siguiente, vamos a trazar aquí el vector resultante, pues que abarcaría todo esto. Ese sería el vector resultante. Ya está hecho aquí, trazamos la resultante de estos vectores y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a determinar la magnitud. ¿Cuánto es la magnitud de este vector? Pues en este caso estamos hablando de la magnitud de que sería igual a cuánto. Como tienen la misma dirección y el mismo sentido, pues puedo sumar 5 centímetros más 2 centímetros. En este caso, ¿cuál es ese resultado? 7 centímetros. Ese es el resultado correspondiente a el primer ítem que se nos está preguntando aquí. Vamos con lo segundo. ¿Qué es lo que pide aquí? Pues pide hacer lo mismo en el caso de la figura B, es decir, ¿qué es lo mismo? Trazar la resultante. Tenemos aquí que tenemos aquí pues que el vector A inicia aquí, también lo voy a dejar representado con un punto, inicia aquí y termina acá. Tenemos que el vector de sub 2 inicia aquí y termina pues aquí en este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que va, a ver, D1, perdón, D1 empieza, D1 termina es acá, perdón, estoy equivocándome. Aquí termina el D2 nace aquí y termina pues acá. Por lo tanto, esto es 5 centímetros correspondiente a D1 y D2 tiene 2 centímetros. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí será lo siguiente. Lo que me pide es trazar la resultante. Por lo tanto, pues la resultante tendrá el sentido del que tenga mayor pues magnitud. En este caso, esa resultante será así, en este sentido. Porque 5, porque correspondiente al vector, pues aquí estaría esa resultante. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Pues aquí lo que se nos está pidiendo es que calculemos también pues en el caso B haga lo mismo, es decir, vamos a determinar la magnitud aquí en el caso B. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues sería 5 centímetros y le quitamos los 2 centímetros. 2 centímetros menos 2 centímetros, la resultante tiene un valor de ¿cuánto? De 3 centímetros. Esta resultante tiene un valor de 3 centímetros. Aquí lo dejamos expresado. Entonces aquí serían 3 centímetros. Vamos con la figura C. Esta es la figura C. Aquí tenemos la figura C, la voy a señalar. Vamos a trabajar ahora con esta figura que está aquí, que es la figura C. ¿Qué está pidiendo la figura C? Hace la resultante de, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos colocamos en el punto inicial del primer vector y en el punto final del segundo vector. Y esta sería la resultante, lo que estoy señalando aquí, pues en color rojo. Esta es la resultante de, en este caso, estoy trabajando aquí.
Entonces vamos a utilizar una regla ¿para qué? Para determinar su magnitud. Vamos a utilizar una regla para poder determinar su magnitud. Entonces, en este caso, tener en cuenta que cada espacio aquí son 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que a continuación voy a hacer es tomar la regla. Usted toma la regla allí en su casa, si lo tiene pues en un papel impreso y hace el trazado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a medir esa longitud. Yo estoy tomando en este caso, estoy tomando la regla y estoy midiendo aquí, que aquí efectivamente tenemos 5 centímetros. Por lo tanto, esta resultante, pues aquí obviamente no nos va a salir tan preciso, pero sí vamos a tener una precisión muy cercana a lo que es la realidad. En este caso tengo por aquí 3.8, sí, un poquito más preciso. 3.8, lo vuelvo a verificar. Tengo aquí, pues en este caso, 3.8, verifico, sí, 3.8 centímetros. Significa pues que esa resultante, utilizando la regla, pues esa magnitud corresponde a 3.8 centímetros. ¿Cómo lo hice? He utilizado la regla. He utilizado la regla y esto es igual a 3.8 centímetros. Muy bien. Entonces, ¿qué dice por acá? Es correcto decir que en todos los casos anteriores, eh, el vector resultante D es igual a la sumatoria del vector D1 más el vector D2. Por supuesto que sí, para todos los casos, indistintamente si tienen direcciones opuestas, si no están en el mismo sentido, el vector resultante es igual, el vector resultante, voy a escribir aquí, es igual el vector resultante. ¿Es correcto? Bueno, voy a contestar con sí. Sí. Sí, y voy a decir por qué. Sí, sí, es correcto, sí. ¿Y por qué? Porque el vector resultante es la sumatoria, el vector resultante es la suma de los otros vectores, es la suma de los otros vectores. Entonces, ojo con esto, la suma de los vectores, no de los módulos del vector, porque eso es otra cosa. Entonces, es igual a la suma de los vectores, no de los módulos. Una cosa es el módulo y otra cosa es el vector. Recordar que el vector tiene módulo, dirección y sentido, y el módulo es el valor numérico. ¿En cuál de los casos podemos decir que D, en este caso? Fíjese usted, vea la diferencia. Aquí estamos hablando de vectores y acá estamos hablando de módulo porque no tiene la flechita arriba. ¿En cuál de los casos podemos decir que D es igual a D1, es decir, a la distancia de 1 más la distancia de 2? ¿En cuál de estos casos? ¿Cuándo fue que obtuvimos aquí una sumatoria? Aquí hicimos una sumatoria, aquí fue una resta y acá pues medimos con la regla. ¿En cuál de estos casos podemos decir pues que D1 es igual a D2? No me estoy refiriendo a vectores, me estoy refiriendo a la magnitud del vector. Entonces sería en el caso A, porque en el caso A los vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido. En el caso B tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Y en el caso C pues no tienen la misma dirección y tampoco tienen el mismo sentido. Entonces aquí lo que vamos a responder, ¿en cuál de estos casos? En el caso A. En el caso A podemos decir que que no es el vector, que es la magnitud del vector, es igual a la sumatoria de la magnitud del vector 1 más el valor de la magnitud del vector 2. De esta manera hemos dado respuesta a cada uno de los ítems de este problema y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física, pues estoy seguro que será de mucha utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte pues que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.